Vamos entonces a empezar a trabajar con algunos de los gráficos más utilizados en el SPSS. Obviamente en los anteriores cursos yo les había mostrado las cosas principales, pero vamos a ir con un poquito más de detalle. En este caso, si nosotros estamos trabajando con variables cualitativas nominales u ordinales, lo mejor es hacer diagrama de barras. Los gráficos de barras son muy utilizados cuando yo tengo una variable que tiene atributos no numéricos, por ejemplo, datos nominales, como puede ser el sexo, o puedo tener datos ordinales cuando tienen un orden, por ejemplo, estadio de personas que tengan cáncer. La altura de las barras es proporcional al número de casos que nosotros tenemos. Siempre tienen que trabajar con barras del mismo ancho y la distancia entre las barras tiene que ser igual, de manera que yo visualmente pueda interpretar de qué se tratan estos gráficos de barra. Y a su vez se pueden utilizar frecuencias absolutas, frecuencias relativas o porcentajes. Vamos a ir con un ejemplo concreto, vamos a abrir una base de datos en el SPSS, esto yo ya se los he mostrado cómo hacerlo. Esta base de datos son pacientes que están en terapia intensiva, entonces vamos a ir a la ventana de Data View donde vamos a poder ver los datos, repasemos brevemente. Cada fila es un participante de mi investigación. Yo voy a tener distintas variables en estudio: sexo, peso, altura, talla, medicaciones, qué tipo de medicaciones se le dio al paciente o el estado nutricional. Y van a ver que todo lo que está en el medio de esta base de datos son los datos que nosotros vamos a procesar para tratar de entender lo que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que se hace son las estadísticas descriptivas, porque suelen darme una información de cómo están las variables, cómo se distribuyen y hasta mismo esta estadística descriptiva muchas veces puedo localizar errores de tipeo. Por ejemplo, si estoy viendo la edad y de repente me aparece una barra o un gráfico donde hay un dato que es 200, es que me he equivocado y en realidad era 20. Entonces también a veces los gráficos permiten detectar errores de tipeo, por eso son importantes poder hacerlos. Voy entonces a análisis, estadística descriptiva y voy a la parte de frecuencias. El procedimiento de frecuencias proporciona estadísticos y representaciones gráficas que resultan útiles para describir muchos tipos de variables y es un buen procedimiento para una inspección inicial de los datos. Yo siempre hago estadísticas descriptivas de cualquier base de datos que tenga. Independientemente si yo ya sé qué estadística aplicar y ya conozco la base, siempre hago un análisis descriptivo de todas mis variables. Entonces, en esta frecuencia voy a desplegar y se va a abrir este tipo de ventana y vamos a buscar una de las variables y la vamos a pasar al otro estado, a la derecha, para poder hacer la estadística que quiero. Vamos a la parte de gráficos y ahí les va a desplegar. Vamos a gráficos de barra, vamos a marcar frecuencias y vamos a marcar continuar. Y lo que les va a aparecer en esa variable que nosotros seleccionamos, que era el estado nutricional, este tipo de gráficos que son los gráficos de barras. En este caso, barras verticales, donde vamos a tener la frecuencia absoluta y la variable que estamos eligiendo, que es una variable cualitativa, el estado nutricional. Normopeso, obesidad leve, obesidad severa. Si nosotros hacemos un doble clic sobre el gráfico, lo vamos a poder editar. ¿Para qué? Para cambiarle los colores o para agregarle algunas cosas como puede ser el título. Así que se les va a desplegar esto, que es justamente el editor del gráfico, el chat builder, y ustedes van a poder agregarle un título o van a poder agregarle etiqueta a los valores. Ahora les voy a mostrar. O también cambiarle los colores. Ahí pueden hacerle doble clic directamente a las barras y se les abre esta ventana donde ustedes van a poder cambiarle directamente los colores que ustedes quieren. Acá les muestro cómo lo hice yo y le cambié
los atributos, o sea, ahí están mostrándoles de manera cuantitativa la frecuencia que teníamos de estos pacientes. Había 4 con normopeso, había 6 con un estado nutricional que era una obesidad leve y había 4 con obesidad severa. Una de las cosas que pueden hacer es justamente hacerle el doble clic al gráfico y cambiarle los valores o las etiquetas de la variable que ustedes están construyendo y que en vez de ser por conteo puedan ser por porcentajes. Entonces lo cambian, ahí yo les marqué con qué botones y lo cambian de esta manera. Y así es como les queda. Yo cambié el conteo por porcentajes porque visualmente se interpreta mucho mejor. Y a su vez les puedo cambiar los colores. Entonces van a tener porcentajes, el estado nutricional, que es la variable cualitativa que yo elegí. Y fíjense que ahora en vez del conteo tienen porcentajes. Recuerden que haciendo doble clic en el gráfico ustedes pueden cambiar no solamente los colores, por ejemplo van a la parte de categorías y le piden que en vez de representarla en función de los valores y de manera ascendente, pueden tener estadísticos de manera ascendente, lo que ustedes quieran, o hasta mismo colocarle la etiqueta de los valores o la orientación que pueda tener el gráfico. Jueguen con estos constructores de gráficos, con el Chat Builder, porque son muy interesantes cómo pueden ustedes presentar los valores de la manera que quieran. Acá les muestro cómo queda cambiando la orientación del gráfico, la variable entonces quedó en el otro de los ejes y la frecuencia absoluta. Otra de las aplicaciones interesantes que tienen los diagramas de barras es que lo puedo usar con variables cuantitativas discretas. El ejemplo en nuestra base de datos puede ser el score SOFA. Las variables cuantitativas discretas son variables que no son infinitas en números, sino que adoptan un determinado rango de valores. En este caso va entre 3 y 10, así que yo las grafico y tengo la variable cuantitativa, que es el score SOFA, y los porcentajes. Fíjense que en las barras están puestos los porcentajes y recuerden que los datos en este caso no están agrupados. Yo podría agruparlos, podría colocar un score SOFA leve, moderado, severo, etcétera. Pero en este caso yo elijo mostrar toda mi variable discreta porque asume muy poca cantidad de datos. También haciendo el doble clic sobre el gráfico le pueden agregar los títulos que quieran, cambiarles de colores, hacer los gráficos verticales, horizontales, como ustedes quieran. Gracias.